Las reacciones químicas las representamos por ecuaciones químicas que separan los reactivos de los productos. Los reactivos son las sustancias que tenemos cuando empieza la reacción y los productos son las sustancias que se obtienen al final de la misma. Los reactivos los presentamos por sus fórmulas químicas. Por ejemplo, ¿cómo es la combustión química del metano? La reacción de combustión física es lo que tiene lugar en la cocina, de gas de nuestra casa, por ejemplo. Pero la ecuación química es la representación con moléculas de esa reacción. En este caso, CH4, el metano, más oxígeno gas, produce dióxido de carbono y agua. En esta reacción también se produce energía, que podemos poner como producto. En realidad, esta reacción la realizamos en la cocina de casa, más para obtener energía que para obtener dióxido de carbono y agua. Pero en este momento nos vamos a olvidar de la energía. Solo nos vamos a fijar en lo que ocurre con los átomos. En una reacción química, los átomos que forman parte de los reactivos se separan para unirse de otra forma en los productos, pero son los mismos átomos. Como dice la ley de conservación de la masa de Lavoisier, la masa durante una reacción química no varía, porque los átomos son los mismos, solo que agrupados de otra forma. Si nos fijamos en esta reacción, observamos que no tenemos el mismo número de átomos en reactivos y productos. Por ejemplo, tenemos diferente número de hidrógenos o de oxígenos. Tenemos necesidad entonces de ajustar o balancear la ecuación química. Esto significa que tenemos que poner unos coeficientes delante de cada molécula para conseguir que los átomos de reactivos y productos coincidan. Lo que no podemos variar es el número de átomos dentro de cada molécula. Usaremos un método de tanteo que nos resulta práctico y eficaz en la gran mayoría de las reacciones. Para que este método sea sencillo, tenemos que dejar para ajustar al final los elementos en que participan en más de un compuesto, tanto en reactivos como en productos. En nuestro ejemplo, vemos que el oxígeno participa en dos compuestos en productos, por lo tanto, lo dejamos para el final. Empezamos por el carbono. Tenemos un carbono en reactivos, tenemos un carbono también en productos. El carbono está ajustado. Seguimos por el hidrógeno. 4 hidrógenos en reactivos, 2 hidrógenos en productos. Tenemos, por tanto, que añadir hidrógeno en los productos. ¿Puedo cambiar este 2 por un 4? No puedo cambiar el coeficiente de cada molécula. Si cambio el 2 por un 4, estoy cambiando la molécula. Ya no sería agua, sería otra cosa. Pero lo que sí puedo hacer es aumentar el número de moléculas de agua. En 2 moléculas de agua tendré 4 hidrógenos. De forma que el hidrógeno ya queda ajustado. 4 hidrógenos en reactivos, 4 hidrógenos en productos. Ya solo queda el oxígeno, que dejamos por al final porque formaba parte de 2 compuestos en productos. Tenemos 2 oxígenos en reactivos y 2 más 2, 4 oxígenos en productos. Tenemos que aumentar las moléculas de oxígeno. En 2 moléculas de oxígeno tendremos 4 oxígenos. Por tanto, la ecuación ya la tenemos ajustada.
Al final siempre debemos de recontar los átomos para comprobar que todo está bien ajustado. Pues cuando ajustamos un elemento, a veces desajustamos otro. Comprobamos un carbono en reactivos, un carbono en productos. 4 hidrógenos en reactivos, 2 por 2, 4 hidrógenos en productos. 2 por 2, 4 oxígenos en reactivos, 2 más 2, 4 oxígenos en productos. Está ajustada. Ya podemos leer la ecuación química. Una molécula de metano reacciona con 2 moléculas de oxígeno para dar una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Esto es lo que se llama una lectura microscópica de la ecuación. Pero también podemos hacer una lectura macroscópica con cantidades que se puedan medir en laboratorio. Cambiamos simplemente las moléculas por moles. Así podemos decir, un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para dar un mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua. Ya estamos preparados para hacer cálculos, pero eso será en otro vídeo. Un último ejemplo, la combustión del butano. El butano es C4H10 más oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Dejamos el oxígeno para el final y ahora ya sabemos por qué. 4 carbonos en reactivos, tendremos que poner un 4 delante de la molécula de CO2 para tener 4 carbonos. 10 hidrógenos en reactivos, pues 5 por 2, 10 hidrógenos en productos. Ya solo nos queda el oxígeno. 2 oxígenos en reactivos, 4 por 2, 8, más 5 en el agua, 13. 2 en reactivos, 13 en productos. ¿Qué número multiplicado por 2 nos da 13? Pues podría ser 6,5 o 13 medios. Si pongo 13 medios delante de la molécula de oxígeno, está bien ajustada. Pero no nos sirve para hacer una lectura microscópica, pues no podemos tener 6 moléculas y media de oxígeno. O tengo 6 o tengo 7. Pero la lectura macroscópica sí la podemos hacer, pues 6 moles y medio o 13 medios de mol sí es un número entero de moléculas. Para hacer cálculos podemos usar 13 medios, entendiendo por tal 13 medios de mol, o 6,5 moles. Si queremos también hacer una lectura microscópica, podemos multiplicar todos los coeficientes por 2 y ya obtenemos coeficientes enteros. Por ejemplo, 2 moléculas de butano reaccionarán con 13 moléculas de oxígeno para dar 8 moléculas de CO2 y 10 moléculas de agua.